Matías nació perfectamente bien, pero a los 4 meses de nacido comenzó a sufrir de convulsiones, al punto de que convulsionaba hasta 100 veces en un día. Tu hijo solamente tiene 2 años de vida y no conseguimos la causa de lo que puede estar produciendo la epilepsia. Eso fue un golpe durísimo. Fue sometido a 5 cirugías de la cabeza, y una de ellas fue lo que es la callosotomía. Te dividen el cerebro en dos para que el hemisferio que estaba afectado no transmitiera la difícil. Empecé a preguntarme ¿para qué? Y entendí que él me escogió para que yo fuera la persona que estuviera ahí. Muy buenas a todos y a todas, bienvenidos a Vida Emprende. Mi nombre es Alejandro Ortiz y en el día de hoy cruzamos el charco, ¿vale? Porque aquí un amigo que tenemos en común, un día en una conversación que tuve con él en terapia, me dijo: tienes que conocer a Catherine. Y yo, vale, pásame el teléfono y a ver qué me cuenta. Esa conversación que tuvimos, que normalmente hacemos una previa, aquí en Vida Emprende hacemos una previa de unos 30 minutos, una cosa así, pasa a ser, creo que, la previa más larga que he hecho en ciclos. 2 horas y media hablando, comentando, y para mí es un placer poder tenerte aquí. ¿Qué tal, Catherine? ¿Cómo estás? Todo bien, gracias a Dios. Aquí terminando de trabajar justamente a lo que comenzamos la llamada. Acabo de terminar de cerrar unas operaciones y pues todo bien. Bueno, pues ya que estamos aquí y he hecho una pequeña introducción un poco, ahora quiero que me expliques quién es Catherine y qué hace aquí en Vida Emprende. Bueno, pues como ya lo dijiste, mi nombre es Catherine Tufano, soy venezolana, ya estoy radicada hace unos 14 años aquí en los Estados Unidos. Pues bueno, como muchos venezolanos nos tocó migrar del país buscando un mejor futuro, no solo para nuestras familias, nuestros hijos y hasta para nosotros mismos una mejor calidad de vida. Soy arquitecto de profesión, pues eso fue lo que me graduó en Venezuela, pero ahora mismo trabajo en el área de finanzas, soy trader de futuros. Además tengo una compañía que capacita a las personas y también trabajo con la parte de programación. Programo indicadores tanto para mí, o sea, herramientas para la compañía como para otros traders también. Y pues ahorita en ciertos proyectos nuevos, ligados también a toda la parte del trading y finanzas. Wow, esto creo que es interesante porque la pregunta que te hago es: ¿cómo una arquitecta se pasa a finanzas? ¿Por qué? Mira, si a mí me hubiesen dicho justamente unos 10 años atrás, no sé, que yo iba a estar en este campo, le hubiese dicho que no. Porque de hecho, de lo que a mí me gustaba de la arquitectura es la parte creativa. O sea, el diseño lo tengo yo en la sangre. No solamente el diseño en la parte de arquitectura, sino en general. O sea, cualquier tipo de diseño, sea de interiores, sea diseño gráfico, me encanta muchísimo y nunca me vi muy ligada a los números. O sea, a ver, que nosotros teníamos hay una materia que era cálculo y calculábamos estructuras y las mediciones y todo esto. Pero en ese momento me lo hubiesen dicho, no lo creo. La verdad es que, como te comenté al principio, a veces al emigrar, pues toca ver dónde encajamos, qué hacemos. Muchas personas le dicen reinventarse. A mí realmente no me gusta mucho
esa frase no me veo identificada porque no es que estás siendo otra persona, sino que estás buscando y encontrarte en otro lugar en el que tú no estabas o en lo que no estabas acostumbrado a. Eh, para mí a mí la arquitectura me enseñó muchísimo disciplina, tantas horas diseñando y haciendo planos que creo que es lo que me ha funcionado en esta parte que paso horas en el gráfico haciendo estadística, programando, viendo los patrones del precio. Entonces, sí que no tienen relación, pero creo que la arquitectura me entrenó de cierta manera para lo que estoy haciendo ahora. ¿Y qué me llevó? Pues yo llegué aquí a los Estados Unidos con 7 meses de embarazo de mi primer hijo y pues nada, era buscar algo que yo pudiera hacer desde casa para poderlo atender a él. Eh, y pues digamos, ese camino me fue llevando. No entré en el trading, de hecho creo que no entramos de la manera correcta, ni con la guía correcta. Creo que para mí ha sido muy empírico. Yo he aprendido con los libros, lo que he investigado yo sola. Decirte que tengo un mentor como tal, no corrí con la suerte, porque creo que me hubiese ahorrado mucho más tiempo si hubiese tenido la guía correcta. Pero eso fue lo que me llevó al trading, buscando algo que pudiera hacer desde casa y poder estar al lado de ti. Y creo que esto da mucha colación, sobre todo las personas inmigrantes, ¿vale? Que por desgracia en sus países de origen no tienen la oportunidad o cuesta mucho arrancar. ¿Qué dirías a una persona que quiere emigrar a un país, independientemente del país que sea, si es América, si es Europa, da igual? ¿Qué consejo le darías tú a una persona, sobre todo cuando tienes, porque tú has dicho que emigraste con un bebé en proyección? Gestación. ¿Qué consejo le darías a esa persona? Mira, yo creo que una de las cosas que necesitamos, y es una de las cosas que tampoco nos enseña, es la educación financiera. O sea, cuando tú llegas a un país donde la dinámica es totalmente distinta, o sea, aunque me estás diciendo que cualquier país, te voy a poner un poco mi ejemplo. O sea, venimos de Latinoamérica donde se respetan los fines de semana. Mi esposo y yo éramos ya profesionales, yo tenía mi empresa de construcción, él es abogado, y era una dinámica totalmente diferente. O como que, y bueno, en Latinoamérica sucede mucho. Las familias de nosotros era estudia, sé un profesional, te casas, la familia, esa receta de cocina, ¿no? Y la llevamos a cabo hasta cierto punto, porque realmente la vida te enseña que no es tan así, ¿ok? Por ahí hay un dicho que a mí me hace resonar mucho, que dice, cuéntale tus planes a Dios y mira cómo se reirá. Porque es que realmente no sabemos con qué nos vamos a encontrar. Entonces, una de las cosas que yo les diría es planificarse financieramente. Cuando tú llegas a Estados Unidos te vislumbran muchas cosas, puedes adquirir cualquier cosa. O sea, aquí el sistema crediticio es, tú quieres el último carro o del último modelo, lo puedes tener, pero ¿cuál es la planificación que necesitas para eso? No es que no lo puedas tener, es que tienes que tener prioridades, ¿ok? Tener tus ahorros, identificar lo que significa entre ahorrar e invertir. Y para mí el mayor consejo que les daría es que educarse financieramente y tener un fondo de emergencia. O sea, es una estructura que no estamos acostumbrados, que no nos las han enseñado, pero eso te ayuda a avanzar muchísimo.
¿Por qué crees que no nos enseñan ese tipo de, digamos, de tener esa cultura? Porque al final, ahora se ha puesto muy de moda en redes sociales el típico vídeo con inteligencia artificial y demás que te habla un poco de consejos y demás, o de inversiones. Pero siempre al final, lo que yo me baso en las inversiones es entenderlas. Y la base, ¿vale? Es tener una buena planificación. ¿Por qué crees que nos enseñan en los colegios esto? Porque al final yo me doy cuenta que ni aquí en España ni en ningún sitio te enseñan, te capacitan financieramente. ¿Por qué? Mi opinión puede sonar un poco radical, pero además de donde vengo, lo aprendí a los golpes. Y es que ellos necesitan tenerte ahí donde estás, en la rueda del gámster. A ellos no les interesa que las personas crezcan financieramente. ¿Por qué? Porque eso te saca del sistema. Y al salir del sistema, comienzas a entender qué es lo que realmente significa. ¿Sabes? Muchas personas dicen, es que tú no tienes que trabajar por dinero, el dinero tiene que trabajar para ti. Eso tiene muchas connotaciones, pero la realidad es que no te lo enseñan porque una vez que tú aprendes a que el dinero puede trabajar para ti, comienzas a tener libertad, libertad financiera con tu familia y a los gobiernos no les interesa que tú seas inteligente, ellos te quieren ahí, ellos necesitan una persona manejable, ¿sí? Suena feo, no es muy bonito, pero ese es mi punto de vista, la verdad. Bueno, también es dependiendo también la tendencia política. Tú has dicho que eres de Venezuela y me gustaría, aprovechando la connotación, que me dijeras qué sentiste como venezolana lo que pasó con Maduro. Mira, fue cómico porque te voy a contar una anécdota. Ese fin de semana nosotros nos fuimos de paseo a un lugar que nos encanta ir acá, que nos queda como a 2 horas y media, se llama San Agustín. Es un pueblito súper nice. Y eso fue de viernes para sábado, me parece. Sí. Sí. Y llegamos tarde de pasear, fuimos a comer y llegamos tarde y todos los teléfonos estaban en silencio. Cuando yo me despierto, porque Matías se despierta y lo sentí, y ya ahí pues ayudando, le digo, papi, ya voy a ir a por el desayuno, y agarro el teléfono y tenía 59 llamadas perdidas, no te imaginas cuántos mensajes, y entré en pánico. De la que más tenía llamadas perdidas y mensajes era de mi hermana, y fue la primera que llamé. Yo, ¿qué pasó? Mira, yo creo que era entre un sentimiento de felicidad, pero también escepticismo, pero no me lo creo, pero ¿qué pasó? ¿Pero qué es esto? Y busqué las noticias y vi todo lo que pasó. Realmente sentí felicidad, no te lo voy a negar. Creo que ya estamos entrando en un periodo en el que Venezuela puede tener una finalización de estos 20 y tantos años de régimen. Y es un cambio que estoy segurísima que muchos venezolanos van a retornar, porque es que nosotros amamos nuestro país, amamos nuestra cultura, todo. Yo creo que una de las cosas que tenéis, yo tengo más cercano Colombia, porque mi mujer es de Colombia, de que al final tenéis no amor por patriotismo, sino amor por vuestra gente. Al final, esa conexión que tenéis por las personas que dejáis allá hacen referencia un poco por qué seguir luchando. Y para mí, como venezolana, ¿vale? Claro, aquí en España o aquí en diferentes países
digamos que están fuera del entorno un poco de Estados Unidos y de Venezuela, más cercanos, claro, lo vemos como... Es que, claro, los venezolanos no piensan que lo que quiere Trump es el petróleo. Y tú dices, sí. Y además tú hablas con un venezolano y dice, sí, es normal, es lógico, es por eso le mueve, no porque el pueblo venezolano tenga libertad. Y eso me da igual, al final son negocios. Pero yo cuando hablo con un venezolano dice, es que realmente ya estamos vendidos. O sea, el petróleo es el mayor de nuestros problemas, el menor de nuestros problemas. ¿Cómo se siente el hecho de estar tantos años en una dictadura? Porque el que no quiera verlo, el que no quiera ser realista, era una y sigue siendo una dictadura porque está, pero a bajo mínimos. Que venga un presidente de otro país, o sea, además es muy loco porque dices, no lo ha hecho ningún presidente de ningún sitio y viene este con sus, digamos, toda su parte de gestión, porque al final puede tener mucho odio, puede ser lo que fuera, está loco, todo lo que tú quieras, pero al final ha hecho algo que nadie ha sido capaz en veintitantos años. Entonces, estrategia, sí, pero al final lo que está buscando, o lo que están buscando un poco es, oye, sí, la estrategia es quiero fastidiar a China, quiero fastidiar a Rusia, es todo un conflicto bélico que al final nosotros no podemos hacer nada ni vamos a aportar. Pero desde el punto de un venezolano, ¿qué se siente que te haya rescatado un presidente que no es tu presidente? Bueno, lo que pasa es que eso tiene un trasfondo y no muchas personas lo saben. A mí me toca toparme con todo eso porque estudio las noticias. O sea, todo lo que influye de manera directa al mercado, en este caso los índices, porque como te comenté, opero futuros, estoy bastante ligada a lo que pudo haber sido o las teorías que nosotros manejamos. Definitivamente sí, el petróleo es importante porque nosotros ahorita estamos en un punto a nivel mundial en donde la escasez de petróleo estaba ya siendo bastante alta. Estados Unidos es el país con mayor reservas de petróleo, pero quienes suplen mayormente son Canadá y la parte de los Emiratos Árabes. Entonces ya estaban al tope. Entonces, ¿qué sucede? En Venezuela es donde están las mayores reservas de petróleo. Y no solo las mayores reservas de petróleo, es una calidad de petróleo, es la calidad de petróleo más alta. Y nosotros somos los que tenemos esa refinería. Ojo, tenemos esas refinerías porque fueron construidas por los Estados Unidos cuando antes de todo este tema de la parte política y que entrara Chávez, ellos eran los que estaban, digamos, en el manejo de la refinería. Entonces, va un poquito más allá. Sí es el petróleo, pero es que no es solamente libertar a Venezuela, no es solamente porque Trump quiere llevarle la contraria o que, ¿sabes?, tener el control, que sí, que la gente dice, no, es el petróleo. Nosotros tenemos injerencias de otros países hace tiempísimo. O sea, los chinos, los rusos, iraníes, o sea, mira, de ese tema pudiéramos tener un podcast larguísimo, ¿ok? Porque no solamente es el petróleo, sino otros minerales, ¿sí? De hecho, hay un mineral que para nosotros somos ricos para la inteligencia artificial. Entonces, es extenso. Correcto. Pero, o sea, tampoco quería que te extendieras, pero sí que es verdad que Venezuela no solo es petróleo. Hay muchas cosas. Entonces, en base a eso, ¿vale? ¿Cómo ha afectado al mercado financiero, todo esto que ha pasado? Porque claro,
tú, como decís, un trader lo que hace es ver a futuro y hacer probabilidad. Al final vas haciendo como estudios, pero claro, ese fin de semana os voló la cabeza a los que os Total, dedicáis al trading. total, ¿Cómo fue total. ese cambio? Porque quiero que me expliques, o sea, aparte de lo que haces en el negocio, o sea, un trader, ¿cuál es la función exacta de un trader? Porque hay mucha gente que habla de trader, habla de tal, pero quiero que me expliques la función de un trader. ¿Cuál es el objetivo de un trader y para qué hace esos estudios que al final puedes perder o ganar? Pero Sí, tus estudios hacen que tengas más probabilidades de saber cómo funciona el mercado y tener una experiencia y eso te da el resultado. ¿Qué hace un trader y cuál es el objetivo del trader? bueno, nosotros directamente somos especuladores. O sea, a ciencia cierta no queremos tener la razón, pero a través del análisis, tanto fundamental como del gráfico, el análisis técnico, es lo que nos dice a nosotros en dónde tenemos mayor probabilidad. Generalmente el trader se guía de patrones, patrones técnicos y habemos otros traders que no solamente vemos el contexto del gráfico, sino el contexto fuera del gráfico. Y para nosotros el hecho de ese suceso en particular ya nos estaba, digamos, dando a la apertura de lo que iba a ser el mercado en ese propio domingo de ese fin de semana, el hecho de que las empresas petroleras iban a tener una subida. ¿Por qué? Porque exacto, ellas son parte tanto del Dow Jones, que son las 30 empresas más importantes, el S&P 500 también, y los índices son los que te dicen a ti la salud realmente de la economía de un país, y sobre todo los Estados Unidos, porque la mayoría de esas empresas son las que mueven el mundo. O sea, estamos hablando de no solamente petroleras, estamos hablando farmacéuticas, estamos hablando a nivel de ahora, por ejemplo, con todo el desarrollo de la inteligencia artificial, la mayoría de las empresas que mueven el mundo están allí. Entonces, ¿qué tenemos que hacer nosotros? Estudiar los patrones que se presentan en el gráfico y compaginarlo con lo que esté sucediendo a nivel de noticias y fundamentales. Una de las cosas que creo que es importante, y esto lo hago un poco por los gurús, ¿vale? Porque todo el mundo es trader. Tú miras por Instagram y te aparece un trader de la nada que a lo mejor tiene 20 años, 25, y dices, si aún estás empezando con la vida, no sé cómo me vas a enseñar la parte financiera. Pero bueno, teniendo en cuenta eso, es el estudio continuo. Es como, por ejemplo, en mi caso, la informática, tú tienes que estar siempre actualizado. No puedes estar solo con un patrón, con un estudio y una forma de gestionar. Entonces, ¿cuál es el caso en el que tú al final has sido autodidacta? Has hecho cursos, has hecho mil historias, pero al final tú has hecho un método en el que da resultados. Y una de las cosas que quiero que me hables, Catherine, es sobre todo esos jóvenes que hoy en día quieren resultados rápidos, quieren resultados ya. El tema de inversiones, una de las cosas que tienes que tener en claras es que al final lo que inviertes no es a corto plazo, es a largo plazo. ¿Cómo haces ese estudio? ¿Cómo haces entender a tus clientes o a tus personas que estás formando en el que tienes que darles la connotación de que esto no es para tener dinero hoy? Si quieres tener dinero hoy, la forma de tener dinero hoy es trabajando en algo en concreto, ¿vale? Entonces, ¿cómo das tú? ¿Qué habilidades das, ofreces para que esas personas que te contratan o que quieren formarse contigo, les das un poco de entender el mercado, entender que esto es
constante, ¿vale? Y sobre todo, el transmitirles que hay que tener paciencia. ¿Cómo Sí. lo haces? ¿Cuál es tu método? Por ejemplo, yo ahorita le llaman la generación microondas. Quieren todo 30 segundos en el microondas y lo quieren rápido, ya. Pues no. De hecho, uno de los consejos que yo les doy a las personas, si vas a entrar en el trading, tienes que tener un trabajo, tienes que tener un ingreso que te pague tus deudas. No puedes entrar en el trading pensando que vas a ganar dinero ya para poder suplantar eso. Eso es el primer error. ¿Por qué? Porque el que entra en el trading por necesidad va a perder por obligación. Ahí comienza una oleada de se empiezan a crear malos hábitos, ¿sabes? Porque comienza en el trading de la manera incorrecta. Entonces, justamente ahora en uno de los proyectos que voy a comenzar es trading desde cero. Desde cero. O sea, no es que vas a ver de la primera un gráfico. Primero vas a entender quiénes son los participantes del mercado, cómo se mueve el mercado. Y ya por ahí vamos entrando en cuáles son las teorías. Una cosa es una teoría, otra cosa es un método. Las teorías son las más antiguas, hablamos de Dow, de Wyckoff, de ondas de Elliott y por allí. Los métodos ahora más recientes son Market Maker, ICT, Smart Money. Entonces, tienes que formarte, tienes que educarte. Aquella persona que solamente va a ir al mercado con una estrategia que vio en YouTube, sí, mira, lo peor que le puede suceder a un trader es que entre al mercado y su primera operación sea ganadora. Ya por allí, ¿qué? Porque entonces empiezas a trabajar una mentalidad errónea y piensas, oh, gané la primera, eso fue solamente suerte. Y es suerte de principiante. Sucede que realmente es como si tuviese tocado la lotería, porque al final, cuando entras en un mercado que no tienes ni idea y, oye, yo apuesto, porque al final es una apuesta. No olvidemos que al final entrar dentro del mercado financiero de lo que es la parte de bolsa y demás, tú tienes que entender un poco cómo se mueve el mercado antes de entrar en ese apartado. Yo creo que muchas de las cosas que tú aplicas hoy en día es por una simple razón. Eres madre. Tienes una seguridad, una estabilidad para tu núcleo familiar. Yo creo que hablas de un tema que tuvimos una larga conversación porque ese embarazo cuando llegaste a Estados Unidos era de tu primer hijo. Tu primer hijo vino con un problema. ¿Qué pasó? Mira, ¿te acuerdas cuando al comienzo te dije que tú todo lo haces con una receta de cocina, te casas, no, te gradúas, te casas, eres mamá, una familia? Y bueno, ahí vino el choque de realidad. Matías nació perfectamente bien, pero a los 4 meses de nacido comenzó a sufrir de convulsiones. Al punto de que convulsionaba hasta 100 veces en un día. Fue un proceso bastante duro porque creo que una de las cosas más duras que puede escuchar una persona, bien sea el padre, la madre, es que te digan que mira, tu hijo solamente tiene 2 años de vida y no conseguimos la causa de lo que puede estar produciendo la epilepsia. Eso fue un golpe durísimo. Gracias a Dios tuvimos la suerte de... Nosotros ya estábamos, eso fue aquí en Orlando, en el hospital de la Florida. Ya yo estaba moviéndome para que lo lleváramos a Boston y justamente dimos con un doctor que tenía 9 meses en la Florida y estaba en el proyecto del centro epiléptico de toda la Florida. Lo vio y después de muchos estudios, te estoy hablando de que Matías tenía 4 meses
y nosotros duramos casi un año en NICU. O sea, eso eran examen tras examen, sacar líquido de la columna. Una de las partes más fuertes fue cuando, sabes que a ti te colocan un EEG externo para ver la actividad cerebral. A Matías se lo colocaron interno. O sea, él tenía 160 electrodos de un lado y 60 electrodos del otro. Era una cola de cable que venían dentro, conectados desde adentro. Y pues bueno, la condición de Matías se llama displasia cortical focal. Es una condición que la puede tener cualquiera, pero no todas las personas lo sintomatizan. Gracias a Dios, Matías ya es epilepsy free, él ya no tiene epilepsia, pero fue sometido a 5 cirugías de la cabeza. Y una de ellas fue lo que es la callosotomía. Te dividen el cerebro en 2 para que el hemisferio que estaba afectado no transmitiera las convulsiones al otro que todavía no había sido afectado, porque sí, emigran. ¿Ok? Entonces, ya la última, que fue una cirugía que duró alrededor de 16 horas, fue la remoción completa del hemisferio derecho. Matías no tiene el hemisferio derecho, por tanto, los hemisferios controlan los contrarios y él es débil del lado izquierdo. Es lo que le llaman hemiplegia. Y pues sí, fue duro. Pero ahora puedo decirte que Matías el sábado va a cumplir 14 años y solamente le habían dado 2 años de vida. Yo creo que esto lo lanzo un poco a los médicos, porque normalmente el médico te tiene que dar un diagnóstico, pero muchas veces el diagnóstico no es correcto o simplemente no lo sabes. Entonces, para ti, hoy en día Matías pues tiene una vida normal, le gusta, según me dices, le gusta el rap, le gusta la música, tiene talento para la música. Y yo te quería hacer una pregunta que no sé si te emocionará, espero que no mucho, que puedas contestarme, pero ¿qué pequeña victoria para ti te emociona más que nadie entiende? Creo que las personas, digamos, subestiman las cosas pequeñas. ¿Qué sucede? Para una madre es normal que el niño, al año camina, habla, ¿sabes? Pero pasar un proceso de ver cómo Matías evolucionó, pero esos pequeños avances que tú ves en un bebé, que lo vieras cuando tenía 4 años, que fue que logró caminar, que logró hablar, eso que para las personas es normal, ¿ok? Para mí era como que, no sé, Matías fue a la luna con Armstrong, puso la bandera ahí. O sea, para mí, todo lo que él hace y logra, no hay nada que sea pequeño. O sea, para mí él es mi sensei. Él me ha enseñado muchísimo y me ha enseñado a que no vale la pena quejarse de absolutamente nada. Hay que ocuparse. Y desde el primer momento que él salió de su última cirugía, lo que hicimos fue ocuparnos. Nosotros somos una familia de 4, Samantha llegó 4 años después y somos un equipo. Justamente Matías comienza a dar sus primeros avances cuando su hermana está cumpliendo 1 año. Ella fue su motor. Él comenzó a ser más independiente. Y esto tiene mucho que ver con lo que hago ahora, justamente por eso, porque somos un equipo. Mi esposo salía a trabajar y yo era la que estaba encargada de terapias, colegio, médicos,
nos tocó hacer una terapia que viajábamos 3 veces a la semana, 1 hora y media, porque esa máquina, se llama Locomat, estaba en San Petersburg. Entonces, pues para mí el trading era la solución. Puedo estar en mi casa y así hacer dinero de cierta manera y poder estar con mi familia. Lo que realmente no fue nada cierto en ese momento, porque como te comenté, entré al trading con las personas incorrectas y duré mucho tiempo hasta que logré la rentabilidad. ¿Por qué? Porque realmente no es tan sencillo como la gente lo pinta. O sea, no es solamente tener una estrategia, no. Hay mucho estudio detrás, hay mucha disciplina, mentalidad, sobre todo mentalidad, y un trabajo estadístico muy grande. Entonces, eh, la base realmente de todo esto es yo lograr una estabilidad económica lo suficientemente grande para que a Matías no le haga falta nada. De hecho, de donde nace Keep Trading System, que es mi compañía, nace desde el propósito. El propósito de no solamente dejarles algo, un legado y poder proporcionar esa tranquilidad económica, sino también poder ayudar a las personas a lograr la rentabilidad de la manera correcta y que no pasen por todo lo que yo pasé, porque realmente fue un camino bastante tortuoso. De hecho, muchas veces estuve a nada de dejarlo, pero uno de mis mayores apoyos fue mi esposo y mis hermanos. ¿Qué? Después de tanto no hay plan B, aquí no hay plan B. y ese apoyo hizo que lograra lo que he logrado hasta ahora y poder decirte que yo no me he perdido nada, ni un poquito de los logros de Matías. Ni es desde el primer paso, ni cuando comenzó a hablar, nada. Porque aunque en ese momento no tenía la rentabilidad que quería, estaba en casa y estaba preparándome para lo que venía. Entonces, bueno, ese es mi motor, realmente. Y normalmente, cuando tienes una persona al lado en el que tiene un problema o tiene una dificultad de una discapacidad, el motor de esa persona al final acaba siendo que te hacen la típica pregunta de: mamá, ¿por qué soy diferente? Esa pregunta la estuvimos hablando en la previa, y realmente la parte en la que al final eres diferente es porque al final todo el mundo es diferente, todo el mundo pasa por un proceso diferente, todo el mundo pasa por un camino diferente, pero en tu camino te has encontrado las piedras que te sujetan para que puedas gestionar esto. Al final tú lo has dicho, tus hermanos y tu marido han sido tus pilares importantes. Al final, cuando uno lucha por algo o tiene esa tendencia a tirar la toalla, siempre tiene que haber alguien que te pueda recoger. En todo este tiempo, visto la cuenta atrás, visto parte del pasado, ¿qué dirías a tu marido hoy en día que no has dicho? Se te cortó un poquito y no te entendí la última parte. ¿Qué diría? ¿Qué le dirías a tu marido en todo este tiempo que no le has dicho? Mira, si te soy sincera, creo que no hay nada que no le haya dicho porque somos un equipo y él lo sabe. Él sabe que aunque
él estaba fuera porque, a ver, si hay una parte un poco dura, él sí se perdió muchas cosas porque era la persona que buscaba el sustento. Entonces tú me veías grabando fotos, o sea, ¿sabe? Y él sabe que no lo hubiésemos logrado si él no estaba haciendo lo que hacía. Eh, de verdad te puedo decir que no hay algo que yo sienta que él no lo sepa. O sea, no solamente agradecimiento, es admiración y que es que Matías no, creo que no pudo haber tenido un mejor papá, definitivamente no. Y ahí va a lo que hablamos en esa entrevista. Eh, por mucho tiempo, uno cuando pasa por esos procesos, tienes como culpa. Yo sentía mucha culpa. Yo decía, algo hice mal durante el embarazo, algo pasó y estuve en terapia, en depresión, ansiedad, eh, al punto que tuve 12 terapias con un psicólogo acá en los Estados Unidos y a la última dije, ya no puedo más, no siento que tenga ningún avance porque realmente quien puede tomar el mando de todo esto soy yo. Y luego de sentir tanta culpa, dejé de preguntarme por qué le pasó esto a Matías, por qué nosotros, por qué a mí, por qué, porque es que es doloroso, es difícil. Empecé a preguntarme, ¿para qué? Y entendí que él me escogió para que yo fuera la persona que estuviera ahí con él. Y eso, en vez de ahora llenarme de esa ansiedad de culpa, se lo agradezco porque confió su vida en mí o en nosotros, porque bueno, somos un equipo, su papá, su hermano. Al final, su hermana fue un pilar importante porque yo tengo un hermano, es 7 años menor que yo, pero siempre, como decía, mis padres se lo toman un poco de cachondeo, pero a mí mi hermano me hacía el desayuno con 2 años. ¿Vale? Qué bello. Pero lo hacía de una manera que parecía que yo le estaba mandando, que es real, le estaba mandando porque era el mayor, me tenía que cuidar. Pero al final, con el tiempo, me di cuenta que esa forma de hacer las cosas, al final era consciente de que yo había cosas que no podía hacer. Y aunque fuera el hermano mayor, ¿vale? Es que normalmente yo ahora, Matías ya tiene una edad, puede razonar, puede pensar que cuando tú tienes el rol de hermano mayor, tú tienes que cuidar del hermano pequeño. Pero al final muchas veces no te das cuenta que cuando uno tiene una discapacidad, el rol se invierte. Sí. ¿Cómo es ahora la relación de los dos en base a la edad? Mira, es cómico, porque aunque Matías tiene 14, va a cumplir 14 y Samantha 10, ella parece la mamá. O sea, eso, Matías tal cosa, y lo regaña. Samantha, por favor, mamá, que no sé qué, y pendiente, y el bastón, y la cosa, y Matías, cuidado, y, o sea, hay veces que, y tal cual, hay veces que, por ejemplo, un domingo, si yo salgo temprano a hacer algunas diligencias o sábado para aprovechar el día, ella prepara el desayuno, está pendiente, sí, y aunque su papá esté aquí, ella lo atiende. Pero creo que hacen una sinergia porque Matías es una persona muy chistosa. Él le encanta mucho echar chistes. Y entonces eso siempre le anda echando chiste. Y aunque ahorita está como en la temporada de adolescentes que también discuten bastante, gracias, eh, definitivamente se complementan. Al final del día se complementan, aunque uno es mayor o es, tienen
No sé, tienen un lazo que sí, y tú lo entenderás porque hasta mucho más que yo. Una de las cosas que me pasó y te lo tengo que comentar, después que tuvimos la entrevista, eh, me quedé pensando y yo dije, wow, de cierta forma, tú me hiciste ver como a través de los ojos de Matías, como que, como que ese Matías mayor me estaba hablando y entendí muchas cosas de por qué soy tan sobreprotectora. Sí, y dije, y yo creo que Ale, de cierta forma, yo le hice ver las cosas desde los ojos de su mamá. No sé, así lo sentí y dije, se lo tengo que comentar porque me ayudó mucho además, de ver de como que desde otra perspectiva. Yo creo que fue curioso porque fue una previa que normalmente, además mi mujer pensó que me había pasado algo, ¿por qué hablas tanto? ¿Por qué? Pero en cierta manera, yo cuando salí de la previa y estuve hablando con mi mujer, yo le dije, digo, he visto a mi madre reflejada en Catherine, en muchos aspectos de que yo vi y que yo viví, porque yo voy a hacer este año 40. Entonces, muchas cosas de las que yo comentamos y hablamos y demás, al final es un vivo reflejo de que no, o sea, todas las madres que tienen un hijo con algún problema, alguna discapacidad, algún X, todos tenemos el mismo sesgo. Al final pensamos, vamos a tener otro hijo, pero el miedo, va a pasar lo mismo, tal. Porque al final, el decidir, yo por ejemplo, mi madre me dice, es que tú esto es muy pesado, pediste un hermano desde que tenías, yo qué sé, 7 años, o sea, o 5. Claro, yo ahora lo hago en plan broma, digo, oye, yo no estuve ahí en ese momento, entonces da igual. Pero sí es verdad que lo que normalmente tienen los padres, sobre todo cuando tienes un hijo con problemas, es si no le doy un hermano, ¿cómo se va a quedar él? ¿Cómo va a acabar? Y eso es una contrapartida que creo que todas las madres que han tenido en algún momento un hijo con problemas se lo preguntan. ¿Realmente es egoísta? ¿Realmente tiene parte de responsabilidad mi hermano? En mi caso, mi hermano no tiene ninguna responsabilidad hacia mí. Todo lo que yo gestiono, todo lo que yo hago, al final forma parte de mi vida y sea bueno o sea malo, es mi responsabilidad. Yo no tengo por qué decirle a mi hermano, es culpa tuya porque no has estado en ese momento. Entonces, ¿cómo te sientes tú el ver que tu hija, que es menor, tiene tanto de ti que al final ese traspaso de sobreprotectora lo está teniendo tu hija? ¿Cómo lo ves tú eso? ¿Cómo lo vives? Lo que dices es cierto. Al principio lo pensamos mucho y como dices también la gente lo ve como un poco egoísta. En nuestro caso, ambos enfermamos al mismo tiempo, caímos malísimo y yo desde siempre dije, no quiero tener más hijos. O sea, eso fue algo que se respetó y no se tocó más el tema hasta ese momento. Nosotros dijimos, estamos aquí solos. Para ese momento mi hermana no vivía aquí, mi cuñada no vivía aquí, prácticamente pues no teníamos a nadie. Y aunque teníamos algunos familiares, pues eso no era suficiente. Y decidimos tener a Samantha. Bueno, en ese caso no sabíamos si iba a ser niño o niña. Y sí, me hice todos los estudios habidos por haber, punción, todo. ¿Por qué? Pues también íbamos con esa premisa. Si todo está bien, continuamos. Si no, realmente no, porque Matías demanda mucho tiempo. Y
Si te digo que ha sido algo que yo le he inculcado a ella para que sea así, no. Yo me imagino que ella ve lo sobreprotectora que soy yo con Matías, aunque yo lo dejo ser, de verdad lo dejamos ser. De hecho, a Matías no se le trata como si tuviera algún tipo de condición. Desde bebé, desde que ocurrió lo que ocurrió, siempre se le trató como un niño normal. Como te comenté, si hace algo, pues se le regaña, se le castiga, no hay iPad, no hay Xbox. O sea, no, creo que ese fue un punto en el que convergimos mi esposo y yo en una plática. Dijimos, él es normal, tiene una discapacidad así, pero merece ser tratado como cualquier otro niño, porque nuestra meta es que él tenga una vida lo más normal posible dentro de sus limitaciones. Entonces, lo de Samantha creo que ha sido más por repetición, ¿sabes? Y sin embargo, yo a veces le digo, hija, por favor, tú no eres la mamá, déjalo quieto. Pero bueno, sí, es cómico a veces. Ahora un poco para ir terminando, Catherine, tengo varias preguntas. Una de las preguntas es, si Matías dentro de 10 años adelante ve este episodio, ¿qué te gustaría que entendiera de ti? Que entendiera de mí, pues, que aunque sea, si me preguntas cuál ha sido lo más difícil que me ha tocado enfrentar como persona o como mujer, ha sido la maternidad. Es opuesto. Ha sido lo más duro, pero ha sido lo que me ha dado las alegrías más increíbles que te puedas imaginar. O sea, en este punto no podría vivir sin él. Es, como te lo comenté, ¿sabes? Él no tiene su hemisferio derecho, pero yo soy ese lado que le falta. Y somos uno. Me gustaría que entendiera por qué mami lo sobreprotege tanto, por qué mami está tan pendiente. Es porque el hecho de que le pase algo para mí sería fatal. Creo que eso. Ahora partiendo de esa base, ¿vale? Has comentado en el episodio que pasaste por psicólogos, pasaste por muchas terapias, y tú y yo tenemos a alguien en común que al final ha sido el culpable de que estemos aquí hoy. Sí. A esa persona, que es Gerardo, ¿qué le dirías? Mira, Gerardo es esa luz al final del túnel. Te digo, Gerardo es, creo que para empezar hicimos una conexión inmediata desde la primera sesión. Y es una persona que te hace entender. Primero, no está con medias tintas, no le importa si lo que te va a decir te va a gustar o no, y eso a mí me encanta, porque cuando él te dice, Catherine, a ver, cuando ya viene por ahí, tú dices, ok, me voy a preparar. Me hizo entender muchas cosas, y desde cierto punto, él me ayudó también a tener unos ciertos pasos avanzados en el training, porque me enseñó a cómo tenía yo que gestionar ciertas cosas. En el trading tienes que gestionar tus emociones, la mentalidad. No es solamente sentarte aquí y darle clic, no.
me dio muchas herramientas para yo poder estar en el tiempo presente, porque yo soy una persona muy dispersa, ¿sí? O sea, yo estoy aquí en la computadora y de repente, ay Dios mío, ¿qué voy a hacer de almuerzo? Y me distraigo. Entonces, él me enseñó a, ya va, es aquí y en el ahora, por favor. Sí. Y no, además que bueno, en tu mismo caso, ya las cosas, hay un poco de conflicto de intereses porque además de ser nuestro terapeuta, es un gran amigo que me ha dado la vida a mí y a mis hermanos, porque también es uno de los mejores amigos de mi hermano. Y es de esas personas que te regalan la vida, que se van convirtiendo en amigos, familia y son geniales, la verdad. Yo he tenido la oportunidad de conocerla, es más, lo conocí en persona, no lo conocí a través de redes sociales, lo conocí en un evento en el que, bueno, empezamos a hablar, le pareció loco mi idea, lo que estaba haciendo y llegamos a un intercambio. Al final, a personas que trabajan más en el que puedo aportar o que puedo ayudar que en la parte más económica, que yo estoy haciendo la parte contraria, yo le estoy diciendo, tienes que subir tu ticket para poder ser más potente en varios ámbitos. Pero teniendo esto en cuenta, ¿vale? Y teniendo en cuenta que has emigrado, has pasado momentos malos, momentos buenos, momentos que al final, cuando tú eres emigrante y tienes esa historia que al final tú tienes que hacer A, B y C y no te puedes salir de esa rueda, ¿qué le dirías a una persona, ¿vale? Un emprendedor que al final tiene que salir de su burbuja para poder llegar a un objetivo? Los objetivos muchas veces no son los estudios, no son, digamos, un trabajo fijo, no es sino es que al final del día puedas tumbarte, puedas respirar fondo y decir, estoy contento conmigo mismo y el resultado que estoy teniendo es positivo. Para llegar a ese clímax, porque al final el acostarte con la conciencia tranquila es lo mejor que hay, ¿qué partes has podido vivir o qué consejos le darías a una persona que está en una situación como la tuya, ¿vale? En modo supervivencia, sobre todo si son padres? ¿Y qué tip o qué, digamos, consejo le puedes dar? Creo que, pues como lo dijiste, la zona de confort no es zona de confort, es la zona que te mantiene en el mismo lugar siempre. Y la única manera de avanzar es salir de ella. ¿Y cómo sales de ella? Pues intentándolo. Y no una vez, dos, tres, las veces que sean necesarias para lograrlo. Otra de las cosas, no sentir que lo sabes todo. Yo creo que todos los días me paro en modo aprendizaje. O sea, a mí el mercado me enseñó que no es que tengas que saber mucho, es que tienes que saber lo correcto. O sea, tienes que tener la información correcta para poder avanzar. Y definitivamente es un aprendizaje continuo. Es un aprendizaje continuo. Lamentablemente uno se topa con muchas cosas, ¿me entiendes? Hay personas que vienen a enseñarte lo que no quieres ser, o personas que te colocan en el camino, que te ayudan a avanzar. Hay unas que te dan lecciones no tan buenas, otras como nuestro amigo en común que nos ha ayudado a avanzar. Entonces, definitivamente es eso, no quedarte en la zona de confort y aprender constantemente, sobre todo a lo que quieras hacer. Sea el trading, sea que quieras llevar tu marca personal a otro nivel, o sea, lo que sea. Y súper importante, no aceptes críticas de quien no ha logrado nada. Y
el entorno correcto es pieza clave. Rodéate de personas que hayan logrado lo que tú quieres. Eso es lo mejor que te puede pasar. Porque mientras te sigas rodeando de las personas que te critican, que no te apoyan y no te aportan, eso es como la teoría de los cangrejos. Sí. Te tiran para abajo. Y lamentablemente hay veces que tenemos que cortar cosas para poder seguir adelante, aunque sean dolorosos. Pero creo que esas serían las 3 cosas que les diría. No quedarse en la zona de confort, estudiar todos los días, no sentir que lo sabes todo y dejar ir lo que no es parte. Mira, hay un dicho que dice que cuando hay veces que Dios te quita, pero te lo quita porque no todos pueden ir a donde tú vas. Correcto. Ahora, por último, tengo 2 últimas preguntas, que es, ¿qué le dirías tú a la niña que eras? Si te la encontraras de enfrente a la niña de la edad de tu hija un poquito menor, ¿qué le dirías? Pues que nunca pare, que va a estar bien, que a pesar de todas las cosas que sucedan, va a estar bien y que tiene una red de apoyo, ¿sí? Que esté confiada que todo va a salir bien a pesar de todo. Y creería que nuestra generación fue muy de las princesas, ¿sabes? De los cuentos de hadas. Y la vida está muy alejada de eso. Totalmente. Sí, que cuando... No quiere decir que no hayan finales felices, pero hay que trabajar. El cuento hay que trabajarlo. Exactamente, sí. Y por último, Catherine, ¿a quién invitarías a este podcast? ¿A quién invitaría? Wow. Mis hermanos te encantaría. Mi hermana es una persona que, pues ya te debes haber dado cuenta, la conexión que tengo con ellos es impresionante. Ellos también me enseñan todos los días, ¿sí? Mi hermana también ha sido una persona que ha pasado por muchas cosas y siempre sale adelante. Y te impresionaría lo que ella me ha ayudado a salir adelante porque es un chiste, pero así la llamamos en la familia. Ella es un ser de luz. Es quien nos ha enseñado a meditar, quien nos ha enseñado a tener calma, ¿sí? Antes de implosionar. Sí, yo soy muy de implosionar, pero o sea, creo que mi implosión es cuando ya me llevan a un nivel muy extremo, ojo, y no implosiono en el punto de que digo o exploto, sencillamente no me ves más, no sabes más de mí, corto de raíz, sí, sin explicaciones ni nada. Y esto me da un poco a colación a nuestro sponsor, ¿vale? Que es WinWin. Es una plataforma en la que te ayuda a tener un orden en tus facturas, un orden en tus presupuestos y un orden en tus contactos. Y sobre todo, aquí en España, ¿vale? Tenemos el Verifactu, ¿vale? Que es un sistema en el que tú tienes que reportar desde minuto 1 al Estado, Hacienda, para que todo quede bien registrado y sin ningún orden. Y a colación de esto, ¿qué importancia darías tú a una persona que tiene un patrimonio o tiene un dinero ahorrado? ¿En dónde lo pondrías para que fuera a invertirlo
y que su mentalidad fuera a largo plazo. Mira, de hecho, esa es una de las partes que más me gusta, porque no solamente hago trading, o sea, soy scalper agresivo, no solamente hago trading intradía, sino también armo carteras de inversión. Y pues creo que es importante, como te dije, entender la diferencia entre ahorrar e invertir, pero lo que yo les aconsejaría es armar una cartera que estuviera diversificada entre índices o indexados, bien sea si estás en los Estados Unidos, te indexas porque lo puedes hacer. Si estás afuera, en LATAM o en Europa, puedes irte hacia los ETFs. Una parte en rates, una parte en bonos. Eso también va a ser cuál es tu nivel de riesgo. Porque, a ver, exacto, si es una persona que ya tiene patrimonio y es de una edad avanzada, pues el riesgo tiene que ser menor. Pero si a mí viene una persona de 22 años, 20 años y me dice, mira, Katherine, este es mi sueldo y yo quiero comenzar a crear mi fondo de retiro, ya aumentamos un poquito más ese riesgo. Pero sí, definitivamente tener una cartera variada, indexada. Como te comenté, los índices son los que miden la salud de cualquier país. En este caso, de hecho, los índices tienen una tendencia a ser alcistas. O sea, puedes tener un retroceso de un 12, 15% porque el mercado es así, tiene ciclos. Pero creo que para mí eso sería una buena recomendación. Indexados, una parte en bonos del tesoro, rates, sí. Bueno, por allí tenemos otras cositas, pero bueno, es parte también de la inducción que doy. Y de hecho, lo que te comenté ahorita, hoy va a ser mi primera clase de streaming en una plataforma donde voy a estar enseñando desde el trading desde cero, teorías, estadísticas, operativa y el después que eres rentable, ¿qué haces con ese dinero? Y fue el punto que tocaste. Pues comenzamos a trabajar lo que son las inversiones a largo plazo. ¿Dónde te pueden encontrar, Katherine? ¿En redes sociales? ¿En qué red social o en qué sitio te pueden encontrar? Bueno, está la red social de mi compañía, que es Keep Trading System. De todas maneras, yo te las voy a dejar anotaditas para que las puedas linkear. No te preocupes. Ya te pediré los datos para dejarlo en la descripción para que te puedan poner. La mía personal, que es katetufano, .kate2s en Instagram y en TikTok igual. Kate, lamentablemente hace como un año y algo sufrí lo que te comenté, me tumbaron todas mis redes sociales hasta la página web de mi compañía y bueno, ahorita estamos empezando de cero otra vez con el tema de los seguidores y la comunidad. Bueno, yo creo que es interesante que te puedan seguir. Directamente pondré todo en la descripción, ¿vale? Para que te puedan seguir y puedan ver tu trabajo y ver que te puedan contratar y que puedan saber un poco más de ti. ¿Has estado cómoda? ¿Has estado a gusto? Totalmente. Bueno, pues chicos, chicas, para mí ha sido un placer este podcast. Katherine, no te vayas, ahora nos despedimos como es debido. Y a vosotros y vosotras nos vemos en un siguiente episodio. Que me vaya bien el día y nos vemos muy pronto. Un saludo.